Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, ¿no es cierto? Según a qué hora escuches este audio. Es una alegría nuevamente poder volver a escucharnos, poder volver a comentar un trozo de la palabra de nuestro Dios. Que tengamos, ¿no es cierto?, un excelente año. Juntos, ¿no es cierto?, este 2024 espero, ¿no es cierto?, poder realizar audios, poder estar, ¿no es cierto?, conectado con cada uno de ustedes. Que la paz de Dios esté contigo. Si no te has suscrito, ¿no es cierto?, a este canal, suscríbete. Es muy fácil, ¿no es cierto?, colocamos allí suscribirnos y allí, ¿no es cierto?, para que la campanita cuando subamos un video, un audio, te avise y tú puedas escucharlo. Así que también te pido, ¿no es cierto?, que en el nombre de Jesús que puedas también ayudarnos a compartir los audios. Es muy, pero muy importante, ¿no es cierto?, que tú nos ayudes a compartir para que esto, ¿no es cierto?, avance. Quisiera tratar un tema que es muy profundo, muy importante y también, ¿no es cierto?, que nosotros podamos comprenderlo. Quiero, ¿no es cierto?, preguntarte, ¿dónde están los enemigos de Dios? ¿Será que los enemigos de Dios están afuera? ¿Será, no es cierto, que los enemigos de los hijos de Dios están, no es cierto, afuera de la iglesia? ¿O será que de los enemigos de los hijos de Dios, de los que quieren realizar la voluntad de Dios, están dentro de la iglesia? Es muy importante que nosotros podamos preguntarnos esto. ¿O será que dentro de la iglesia no hay enemigos? ¿O será que esto, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo o estamos hablando es algo muy, pero muy alejado de la realidad? En los últimos tiempos, ¿quiénes van a ser los enemigos de los hijos de Dios? En los últimos tiempos, ¿quiénes van a ser los enemigos de los hijos de Dios? ¿Quiénes van a perseguir a los hijos de Dios? Y para eso vamos a ver algunos versículos de la Biblia que nos van a abrir, ¿no es cierto?, y vamos a poder comprender esto. Pero antes quisiera hacerte, ¿no es cierto?, un comentario de que siempre nosotros decimos, ¿quién crucificó a Jesús? ¿Quién crucificó a Jesús? ¿Quién llevó, no es cierto, a Jesús a los romanos? ¿Quién llevó a Jesús, no es cierto, ante César o ante Pilato? Y Pilato, no es cierto, se terminó lavando las manos. ¿Quién lo llevó? ¿Acaso no fueron los mismos judíos? Es para que nosotros reflexionemos. A los suyos vino y los suyos no le conocieron. Y no solamente no le conocieron, sino que también, ¿no es cierto?, ayudaron y promovieron que lo crucificaran. A su mismo Maestro, a su mismo Salvador. Y como dijo Jesús, si hicieron esto, ¿no es cierto?, con el Maestro, ¿qué más queda para los discípulos? Interesante. Con esto que en mente, quiero que invitarte a abrir la Biblia allí en Primera de Samuel, capítulo 19. Primera de Samuel, capítulo 19. Y quiero aquí leerte en esto solamente 2, 3 versículos, pero que esto nos va, ¿no es cierto?, a dar una profundidad al tema que estamos tratando. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl. ¿Quién estaba, ¿no es cierto?, en ese momento de profeta? El profeta Samuel. ¿Y quién fue el primer rey de Israel? Él fue el rey Saúl. Interesante. Mira lo que dice Primera de Samuel, capítulo 19. Abre tu Biblia allí, te invito a leer la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, ¿no es cierto?, te invito a abrir la santa palabra de Dios. Dice, habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán dijo a Saúl, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete.
Mira lo que sucede aquí. El primer rey, ¿no es cierto?, de Israel fue el rey Saúl, elegido por el pueblo, elegido también en cierto modo, ¿no es cierto?, por Dios, porque Dios lo señaló, le dijo a Samuel, le dijo, mira, en tal parte, ¿no es cierto?, está esta persona. Y Saúl fue ungido con aquel aceite, ¿no es cierto?, que representa el Espíritu Santo, y fue apartado como rey. Pero ahora vemos, ¿no es cierto?, que este Saúl, siendo rey, prácticamente, ¿no es cierto?, empieza a cometer errores y es desechado. Y cuando él es desechado, dice que no tenía paz. Cuando Saúl fue desechado, dice que él no tenía y no lograba tener paz. Y dice que cuando no lograba tener paz, dice que mandó a llamar, ¿no es cierto?, a este jovencito llamado David. ¿Y David qué cosa hacía? David le tocaba, ¿no es cierto?, allí el arpa, David alababa a Dios y Saúl se calmaba. Y Saúl lograba tener un poco de paz. Interesante. Saúl, ¿no es cierto?, lograba tener paz cuando este jovencito, un cuidador de ovejas, ¿no es cierto?, como era en este caso David, le tocaba, ¿no es cierto?, el arpa y allí le cantaba. Le servía al rey. Dígame una cosa, queridos amigos, queridos oyentes. ¿David era hijo de Dios? Sí. ¿Saúl en su momento fue y era hijo de Dios? Sí. Pero aquí como nosotros vemos, ¿no es cierto?, dice que Saúl le dice a Jonathan y a todos sus siervos para que matasen a David. Y Jonathan, ¿no es cierto?, como era amigo de David, íntimo amigo, le dice, mi padre te busca para matarte. Mi padre te busca para matarte. Qué tremendo, ¿no es cierto?, lo que sale en esta historia que es muy, pero muy conocida y nosotros sabemos cuál fue el fin. Pero con esto en mente quiero invitarte que vayamos al libro de Mateos. Al libro de Mateos, capítulo 10, versículo 34. Mateos 10, 34. Mira lo que dice aquí. Mateos 10, 34. Dice, palabras de Jesús. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Palabras de Jesús. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre con su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y miren lo que dice el versículo 36, un versículo clave. Mateos 10:36, un versículo clave de la historia de Saúl con David. Mira lo que dice. Y palabras de Jesús, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Voy a leerlo nuevamente. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Palabras textuales de Jesús en el libro de Mateo. Queridas amigas, queridos hermanos, queridos oyentes, parecieran versículos muy simples, muy sencillos, pero cuánta profundidad tiene. Versículo 36. Y los enemigos del hombre, de los que hacen la voluntad de Dios, serán los de su propia casa. En los últimos tiempos, los peores enemigos del pueblo de Dios pueden ser la misma familia. Los enemigos de Dios en el tiempo del fin, los enemigos de los hijos de Dios en el tiempo del fin, van a ser los mismos hermanos que no quisieron hacer la voluntad de Dios hasta el final. Hermanos que quizás se sentaban en una iglesia juntos, dice que van a perseguirte de una forma horrorosa. Los enemigos del hombre están en su propia casa. Puede ser incluso tu misma familia,
tus mismos parientes, tu mismo hermano de iglesia. Y aunque suene, ¿no es cierto?, algo muy, muy duro de aceptar, Jesús lo dijo. ¿Quién fue el peor enemigo que tuvo David en la tierra? ¿Quién fue? ¿Acaso no fue el rey Saúl? Que eran, ¿no es cierto?, prácticamente, podríamos decir, ¿no es cierto?, en algún momento fueron los dos, ¿no es cierto?, pertenecientes, hijos de Dios. Saúl ungido como rey. Qué pena, ¿no es cierto?, que eso haya terminado de esa forma. Pero la historia de Saúl con David representa claramente lo que va a suceder en el tiempo del fin. Es una profecía que va a suceder en el tiempo del fin, de que los enemigos van a ser los de la propia casa. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que podamos seguir, ¿no es cierto?, perseverando hasta el final, que podamos perseverar y perseverar, ¿no es cierto?, en Dios y hacer la voluntad de Dios, porque los que hacen la voluntad de Dios, esos son de la familia de Dios. Ayúdanos, ¿no es cierto?, a compartir este mensaje. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios nos ilumine en todo momento. Todo esto, ¿no es cierto?, lo pedimos y ayúdanos a compartir nuevamente, lo digo, ¿no es cierto?, este mensaje. Y gracias por ayudarnos a compartir. En el nombre de Jesús. Amén.